Bien amigos, y continuamos con más de Hoy en la Cámara y en esta edición contamos con un invitado muy especial para cerrar con broche de oro este programa número 3 de este año 2025. Se trata de Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de la firma Ecoanalítica, que estuvo visitando acá en Maracaibo esta semana para cumplir compromisos con algunos eventos y no podíamos perder la oportunidad de conversar con Asdrúbal sobre los escenarios 2025. Bienvenido, Asdrúbal, a Hoy en la Cámara. De verdad que complacido siempre de estar en el programa de la Cámara y de estar en Maracaibo. La verdad que es de mis ciudades preferidas. Mira, tenemos que comenzar la entrevista, por supuesto, con esa información que sostuviste durante la entrevista con Román Losinski, una información preliminar que tienen Ecoanalítica de enero en ventas, en la cual comentaste es muy negativa, anticipando una caída significativa. Quiero comenzar por allí, la entrevista de hoy. Sí, nosotros hacemos medición de las ventas comerciales, un índice de volumen. Es importante destacar que lo hacemos solo en lo que es la Gran Caracas, que incluye principalmente parte de lo que es Caracas, pero también del estado Miranda y de La Guaira. Pero también es relevante porque esa zona concentra cerca de un tercio del consumo del país y además es una zona que en términos de posición económica está mejor que el resto, ¿no? ¿Por qué te digo esto preliminarmente? Porque al final que allí esté cayendo las ventas en forma importante significa que fuera de esa área la caída probablemente sea mucho mayor. Ok. Ahí estamos viendo indicadores de caída de 2 dígitos, estamos por cerrar ya la semana que viene. Deberíamos tener el número definitivo, pero en los datos preliminares sí estamos viendo pues una contracción que podría acercarse al 20%, es bien importante. Obviamente en enero las ventas siempre caen, Claro. porque es un mes de baja actividad en Venezuela, pero este enero pues ha tenido sus particularidades, probablemente por la dinámica política con la que arrancó, ¿no? La pregunta, obviamente un solo mes no es un indicativo de nada, hay que esperar un poco el desempeño, sobre todo yo te diría el primer trimestre, febrero, marzo, para poder tener una visual, pero sí enciende las alarmas esa contracción. El año pasado ese índice tuvo un aumento en el año de alrededor de 5.5%, es decir, un aumento de las ventas. Vamos a ver entonces cómo vienen los próximos meses. Ahora, Asdrúbal, y en contraste con otras regiones del país que también se han caracterizado, sobre todo el año pasado, por ser ciudades que tienen un alto peso en el consumo a nivel nacional, hablando Maracay, Barquisimeto, Valencia, por ejemplo, que son ciudades que también tuvieron un repunte el año pasado. ¿Hay métricas ya que se pueda comparar con estos números que tiene Ecoanalítica con respecto a la región capital, de cómo está Sí, eso? obviamente nosotros hemos trabajado para el mes de octubre. Hicimos una medición nacional de actividad económica en los diferentes estados. Prácticamente el país se puede dividir en 4 regiones, ¿no? Ok. El primer grupo son regiones de mucha actividad económica, digamos que es donde más se mueve la economía. Luego tienes un segundo grupo donde la actividad económica es más moderada. Un tercer grupo de baja actividad económica, es decir, hay actividad pero bastante menos que en los otros 2 grupos anteriores. Y el cuarto grupo es la parte crítica, ¿no? Allí sí los niveles de actividad son muy precarios e incluso a veces pueden llegar en algunas zonas a ser inexistentes, ¿no? Entonces, en ese orden, en el primer grupo, para el caso de octubre, que es la última medición que tenemos, destacan 5 estados o 5 zonas. El estado Anzoátegui, probablemente por temas de faja petrolera, obviamente la Gran Caracas. Voy de oriente a occidente, ¿no? Anzoátegui, la Gran Caracas, que como dije antes, pues concentra un fuerte tema de consumo. Luego tienes el estado Portuguesa, que también es otro estado
de mucha actividad producto del tema de la actividad agrícola, la agroindustria, y el estado Táchira tal vez por elemento fronterizo, ¿no? Son digamos, sí, 4, 5 regiones, porque lo que es Gran Caracas incluye el estado Miranda. Luego tienes en actividad intermedia, ahí sí hay un poco más de presencia. Ahí, por ejemplo, está el estado Zulia, Ok. Guárico, Barinas, Lara es otro de los estados que está en ese grupo, con actividad un poco intermedia. Luego los estados de baja actividad, bueno, ahí tienes Yaracuy, tienes también el estado Mérida y el estado Trujillo, que son estados que tienen pues bastante menos actividad que el resto. Margarita, tal vez por haber hecho la medición en octubre, tal vez si la haces en diciembre, es otro tema. Monagas también. Y que Margarita también venía saliendo de una crisis energética con los cortes de luz y todo. En Monagas, Carabobo, Aragua, fíjate que el grueso está allí. Y luego tienes los estados críticos, que son, digamos, las zonas como más pobres, más afectadas de Venezuela. Ahí entraría del Tamacuro, Amazonas, y se le agregaría el estado Sucre, Cojedes y Falcó, ¿no? Que son como que los estados más, diríamos en este momento, los estados más críticos en términos de actividad. Bien, amigos, a esta hora nosotros hacemos una pequeña pausa, regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara. Bien, y estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con Asdrúbal Olivero, socio de Ecoanalítica, hablando un poco sobre los escenarios económicos 2025. Nos estaba haciendo ya un pequeño balance de lo que ha sido la última medición que realizó Ecoanalítica el año pasado, en el mes de octubre, y hablando un poco de lo que ha sido el arranque de este enero, como se lo comentaba, enero con esteroides de 2025. Ahora, en base a estos escenarios y a estas métricas que está manejando Ecoanalítica, ¿cuáles son los escenarios probables de la economía en Venezuela para este primer trimestre de 2025? Mira, la gran expectativa, obviamente Venezuela es una economía, el primer punto que hay que destacar es que es una economía muy frágil. Es una economía que también depende de variables exógenas que no necesariamente están bajo nuestro control. El año pasado, desde el punto de vista macroeconómico, tuvo un buen desempeño, la economía creció el consumo, crecieron algunos sectores. Este año, para volver como a repetir eso, es clave entender qué va a hacer la administración americana, el nuevo gobierno de Donald Trump, respecto a Venezuela y las licencias petroleras. Ese es un elemento central para explicar el desempeño, vamos a decir, coyuntural de la economía, ¿no? No necesariamente va a afectar el primer trimestre, pero sí estamos esperando que en este primer trimestre los Estados Unidos dé a conocer algunas decisiones sobre este punto. No está claro qué va a terminar haciendo, y para poder a partir de allí calibrar y medir el impacto que eso tiene en la actividad económica. Entonces tú tienes un primer trimestre que va a estar muy marcado por esa expectativa, todo el mundo a la espera de lo que va a pasar, todavía muy lento, como acabamos de comentar, ya con un mes de los 3 meses, que bastante lento, de poca actividad, como lo fue enero. Yo creo que vamos a ver algo de movimiento más hacia febrero, pero también, bueno, le va a terminar afectando ese anuncio, ¿no? que haga la administración americana, y de cómo además avancen también negociaciones que puedan ocurrir entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano. Esa expectativa es muy importante. Ahora, porque si tú al final, para cerrar un poco la idea, si tú al final vuelves a un proceso donde los Estados Unidos eliminan estas licencias, la economía se va a resentir, tienes un efecto negativo muy, muy fuerte. Si por el contrario esas licencias a lo mejor son revisadas, pero no eliminadas del todo, o incluso se mantiene, el desempeño de la economía es muy distinto, y probablemente
si bien desacelere un poco, no tenga una caída. Entonces, por eso ese es un evento, como le dicen ahora, que es una palabra que está muy de moda, un evento canónico, un evento clave para entender el desempeño de la economía venezolana. En un eventual escenario de reactivación de sanciones, Asdrúbal, ¿cuál consideras tú que deben ser las alternativas que el gobierno puede manejar para evitar, sobre todo la caída de la operatividad económica, los términos de comercio exterior y el acceso a divisas sobre todo? Bueno, fíjate, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que, y lo ha demostrado en el pasado, el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados. Lo primero es que va a redirigir buena parte de ese crudo que va a tratar de seguir produciendo hacia el mercado asiático, probablemente hacia China, hacia India. Buena parte de ese crudo se va a tener a lo mejor que vender con un descuento importante, pero es una decisión de vender el petróleo en estos mecanismos. Es muy probable que también trate de conseguir mayor dinamismo comercial con naciones que en el pasado han apoyado al gobierno en estas coyunturas. Caso China, caso Irán, caso Turquía, Emiratos Árabes. Y en el caso de Latinoamérica, México creo que también pudiera jugar un rol, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta. Luego, no es descabellado pensar que el gobierno también se vuelve un poco más pragmático en lo económico y nuevamente, como ocurrió en el 20 y en el 21, permita, digamos, avances en la dolarización, permita nuevamente que fluya el flujo de efectivo y ahí tiene varias cosas por hacer. Por un lado, puede volver a permitir las transferencias en dólares dentro del mismo banco, puede también suspender por el tiempo que duren estas sanciones el aplicativo del IGTF. Okay. Entonces eso podría ayudar a que los dólares vuelvan a, digamos, aparecer en la calle, a que muchos privados hagan operaciones en dólares, y si bien eso no resuelve del todo el problema, sí baja un poco la presión, sobre todo al tema divisas, demanda de divisas y al tema inflación y devaluación, ¿no? Recuérdate que, bueno, el gobierno el año pasado vendió casi 5.300 millones de dólares en el mercado cambiario. En un escenario de imposición dura de sanciones, ese monto puede caer hasta casi 40% y eso pues tiene un efecto muy fuerte sobre el sector privado. Amigos, hasta ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara. Bien, y estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara. Si está recién sintonizándonos en OK 101, estamos conversando con Asdrúbal Oliveros, socio de Ecoanalítica, sobre cuáles son esas perspectivas económicas en Venezuela para el 2025. Asdrúbal, considerando la recuperación moderada de las reservas internacionales y su papel clave en la estabilidad cambiaria, ¿cuáles son los factores estructurales que podrían permitir que Venezuela sostenga un nivel de reservas por encima de los 10.000 millones de dólares en el 2025, sin tener que depender exclusivamente de ingresos petroleros ante el riesgo latente del retiro de licencia? Mire, es muy difícil. El petróleo sigue siendo la fuente de ingreso más importante de Venezuela. Para ser exacto, estamos hablando de 86% de nuestros ingresos en divisas vienen del petróleo. Probablemente una parte importante de las reservas se estén alimentando de la explotación del oro. Recordemos que del oro que se está explotando en el arco minero, alrededor de un tercio de ese oro va a las arcas del Banco Central, y probablemente ese sea un factor que alimente las reservas. En un escenario en que las sanciones recrudezcan, no es descabellado pensar que el gobierno va a aumentar la explotación aurífera y eso puede ayudar a que suba un poco el tema de reserva. Pero en líneas generales sigue siendo una posición baja para, bueno, para lo que son la demanda interna de divisas. Fíjate que te mencioné hace un rato que solo el sector privado necesitó más de 5.000 millones de dólares, es decir, que prácticamente eso es hoy la mitad de lo que pueden ser, o menos de la mitad de lo que hoy hay en reserva. Necesitamos aumentar las reservas, pero también hay un diseño institucional que debería cambiar, porque el gobierno tiene otros fondos en dólares, pero que no entra o que no deposita o no utiliza las reservas internacionales. Lo ideal es que todo eso se centralice en las reservas internacionales, es el tema institucional, y eso ayudaría a mejorar, obviamente, la posición
externa de Venezuela, ¿no? Pero hasta ahora eso no lo empezó Maduro, eso empezó desde Chávez. Recordemos aquella polémica del Millardito, del Fondespa, del Fonden, del Fondo Chino. Todos esos fueron fondos que manejaron divisas al margen de las reservas internacionales. Eso no debería ser. Tú comentabas la semana pasada que para el 2024 se registró un alza del 13% en los precios en dólares, que si bien es menor en comparación con el 2023, ese doble dígito sigue siendo muy alto. ¿Qué variable económica consideras que ha sido el principal motor de este aumento y de cara al primer trimestre de este 2025? ¿Cuáles son las proyecciones para esta tendencia y qué factores podrían acentuarla o moderarla? Sí, fíjate, en principio, obviamente respecto a años anteriores, ha habido una desaceleración en la subida de los precios en dólares. En el 2022 fue un año donde los precios en dólares subieron casi 95%, un número muy alto. En el 2023 estuvo más cerca de 20%. Y este año ya va por 12, 13, ¿no? ¿Pudo haber terminado más bajo? Sí, si no, la brecha cambiaria a partir de agosto es un factor que influyó muchísimo. De hecho, Correcto. si tú hubieses visto la tasa anual de inflación en dólares hasta agosto, era alrededor de 8%. Es decir, que si esa tendencia se hubiese mantenido, hubiésemos cerrado, vamos a decir, entre 8 y 10%, ¿no? Esa aceleración de agosto a diciembre vino principalmente de los problemas derivados para el sector privado, sobre todo el sector comercial, del manejo de la brecha cambiaria. Yo te diría, en esa misma línea, que el tema brecha cambiaria es hoy por hoy el principal factor que distorsiona ese indicador, ¿no? Entonces, si la brecha cambiaria se mantiene en niveles elevados, superiores al 10%, es probable que veamos una aceleración de los precios en dólares. No estamos viendo tampoco una aceleración caótica o muy elevada. Nuestro estimado no lo tenemos trimestral sino anual, pero nuestro estimado habla de que pudiéramos terminar el año con una inflación en dólares de 15-16%, un poco más alta que la que tuvimos este año, pero sí es un elemento muy importante porque eso le resta competitividad a las empresas y adicionalmente más complicado de gestionar porque significa que tu estructura de costos en dólares se está encareciendo y tu capacidad de competir con el exterior disminuye, ¿no? Según datos aportados por ustedes, Asdrúbal, en el octubre de 2024, comentabas que solo 4 de los 23 estados del país concentran la mayor actividad económica de Venezuela. Sí. ¿En qué posición se encontraba el Zulia en términos de productividad económica para esa fecha de investigación? Y si tienes estudios comparativos actualizados que permiten evaluar si el desempeño ha mejorado o se ha mantenido rezagado frente a otras regiones con mayor dinámica. Sí, como lo dije al principio, el estado Zulia en esta medición de octubre está en la segunda categoría, actividad intermedia. Digamos que prácticamente liderando esa categoría, que por muy pocos puntos pudiera estar en el primer grupo. Ha habido una mejora del Zulia. Nosotros hemos hecho esta medición en 2 ocasiones previas y el Zulia estaba más rezagado y ha venido mejorando. Vamos a ver, nuestra próxima medición es ahora en febrero, qué posición puede tomar el Estado, pero sí notamos una mejora, sobre todo la medición anterior a octubre de 23 se hizo en julio 23 y la primera medición la hicimos en febrero 23. Si tú lo ves de febrero 23 a octubre 23, a octubre 24, porque ya estamos en 2025, perdón, todo es 2024, es decir, octubre 24, julio 24 y febrero 24. O sea, si yo comparo febrero 24 con octubre 24, el Zulia tiene una mejora importante. Claro, ahí también está el tema de que si vamos a las métricas por rubros, en el caso del estado Zulia, quien lleva la punta de lanza en ese crecimiento ha sido el sector servicios y el sector comercial. Sí. El sector industrial se mantiene deprimido, el sector construcción. Y no te quedas también algo de petróleo por la actividad de Chevron, que aunque no es grandísima, sigue siendo importante. También, bueno, ahorita está afectada, pero en el pasado un factor importante también fue todo el tema camaronero, que ayudó mucho, el tema cangrejo, o sea, es sector exportador, la zona del sur del lago, que también tiene unos niveles de actividad importantes, ¿no? Eso ha ayudado muchísimo. Y por supuesto influye
un factor que le resta mucho al Zulia es el tema eléctrico, porque acuérdate que una de las 5 variables que utilizamos para medir esto es disposición de electricidad. Ok. Y el Zulia es de los estados que tiene más cortes de luz y por lo tanto eso le quita espacio. Adrubal, me gustaría cerrar la entrevista con un mensaje final para la gente, los empresarios, los emprendedores que están escuchando en este momento hoy en la cámara. No, yo creo que, bueno, aquí al final hay que seguir apostando al conocimiento del mercado, a pensar bien las estrategias. Es un año para medir muy bien lo que vamos a hacer. Sigue habiendo oportunidades, siempre las hay. Solo hay que pensar bien, meditar bien lo que estamos haciendo, intentar medir esas acciones. La intuición ayuda, pero no es suficiente. Hay que acompañarla de data dura que me permita optimizar mi capital de trabajo. Así hay algunos factores que son muy importantes que la gente entienda. ¿Quién es tu consumidor objetivo? El análisis de la competencia y la proyección sobre todo de tus necesidades de caja para también entender, sobre todo aquellos que a lo mejor estén pensando en hacer alguna inversión, si efectivamente eso se puede sostener en el tiempo. Las personas que quieran de repente consultar los estudios que está haciendo Ecoanalítica, ¿cuáles son los canales de comunicación? No, bueno, mis redes, puedes escribirme sin ningún problema, @roliveros, en Instagram, que la estoy usando bastante, también estoy en X como roliveros. Por allí siempre cualquier persona me escribe y con gusto lo veo y lo podemos ayudar. Excelente, Adrubal. Muchísimas gracias, como siempre, por aceptar la invitación de estar en Oye, el que invitarme y como siempre digo, es un placer para mí estar en Maracaldo. Excelente. Y como siempre, cada vez que vengas, bienvenido. Gracias. Amigos, a esta hora hacemos una pausa. Regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara.